Los imperios más grandes de la historia. Imperios de la Edad Moderna. A lo largo de la historia, grandes imperios han aparecido, dejando una marca imborrable en la civilización. Desde el poderoso imperio mongol hasta el vasto imperio español, vamos a descubrir cómo estas entidades políticas influyeron en el curso de la historia. Prepárense para un viaje increíble a través del tiempo y el espacio, donde exploraremos la grandeza y la complejidad de los imperios más grandes de la historia. En el siglo XIII, desde las estepas de Asia Central, surgió un imperio único. Este era el dominio de los mongoles, un pueblo nómada unido bajo la visión estratégica de Gengis Khan. Sus ejércitos, disciplinados y organizados, arrasaban con sus enemigos con una velocidad y ferocidad sorprendentes. En su momento de máximo poder, el imperio mongol abarcaba una extensión de tierra nunca antes vista, conectando Oriente y Occidente a través de una red de rutas comerciales. Un imperio construido sobre la conquista, pero que también impulsó el intercambio cultural y el desarrollo del comercio. La muerte de Gengis Khan en 1227 marcó un antes y un después en la historia del imperio. El enorme territorio conquistado se dividió en diferentes khanatos, gobernados por los descendientes de Gengis Khan. De estos khanatos, dos sobresalieron: la Horda de Oro en el oeste y la dinastía Yuan en el este. La Horda de Oro dominó las estepas rusas y extendió su influencia hasta Europa del Este. Mientras tanto, Kublai Khan consolidó su poder y estableció la dinastía Yuan en China, marcando un período de prosperidad y desarrollo cultural. Tras el colapso de la dinastía Yuan en 1368, surgió la dinastía Ming, fundada por Zhu Yuanshang, un líder carismático y visionario. La nueva dinastía trajo consigo una era de estabilidad y prosperidad. Zhu Yuanshang, también conocido como el emperador Hongwu, implementó reformas que revitalizaron la economía y la cultura chinas. La dinastía Ming marcó un periodo de renovación y expansión para China. Durante este tiempo, se llevaron a cabo grandes proyectos de infraestructura, como la reconstrucción de la Gran Muralla y la creación de un sistema de canales que mejoraron el transporte y el comercio interno. Una de las características más destacadas de la dinastía Ming fue su enfoque en el comercio por mar. La economía floreció gracias a la apertura de nuevas rutas comerciales y al intercambio de bienes con otras culturas. El emperador Yongle, uno de los más notables de la dinastía, ordenó la construcción de una flota impresionante, compuesta por enormes barcos de madera que eran verdaderas maravillas de la ingeniería de la época. Esta flota fue liderada por el almirante Zheng He, un navegante y diplomático de gran renombre. Zheng He no solo era un experto en navegación, sino también un hábil negociador y estratega. Los viajes de Zheng He, que se extendieron desde 1405 hasta 1433, fueron un hito en la historia de la navegación. Durante estos viajes, la flota Ming navegó por el sudeste asiático, el sur de Asia, el Medio Oriente y hasta la costa este de África. Estos viajes no solo ampliaron el conocimiento geográfico de la época, sino que también establecieron importantes relaciones diplomáticas y comerciales con numerosos estados y reinos. Fueron un hito en la historia de la navegación, demostrando la capacidad de China para proyectar su poderío naval y su influencia cultural a través de vastas distancias. Estableciendo relaciones comerciales y mostrando el poderío chino, estos viajes dejaron una huella duradera en la historia mundial, subrayando la importancia del comercio marítimo en la dinastía Ming y su impacto en el desarrollo global. En el siglo XIV, un nuevo imperio comenzaba a escribir su historia: el Imperio Otomano. Fundado por Osman I, el imperio se expandió rápidamente por Anatolia, conquistando territorios del debilitado Imperio Bizantino. Constantinopla cayó en manos de los otomanos en 1453, marcando el fin del Imperio Bizantino y el comienzo de una nueva era. Bajo sultanes como Mehmed II y Suleiman el Magnífico, el Imperio Otomano se convirtió en una potencia mundial. El arte, la arquitectura y la literatura otomanas reflejan una mezcla de influencias, creando un estilo único que aún hoy admiramos. En el siglo XVII, una nueva dinastía tomaba el control de China, la dinastía Qing. Procedentes de Manchuria, los manchúes, liderados por Nurhaci, unificaron las tribus de la región
y desafiaron el poder de la dinastía Ming. Bajo el reinado del emperador Kangxi, la dinastía Qing alcanzó su máximo esplendor. Kangxi pacificó el país, expandió el territorio del imperio y fomentó el desarrollo económico y cultural. Los ejércitos Qing conquistaron vastas regiones de Asia Central, consolidando el dominio chino en la región. A finales del siglo XV, un nuevo poder surgía en el escenario mundial, el Imperio Español. Este imperio no solo cambió la geopolítica de la época, sino que también dejó una huella indeleble en la historia mundial. Impulsados por la búsqueda de nuevas rutas comerciales y el deseo de expandir su influencia, los reyes católicos financiaron la expedición de Cristóbal Colón en 1492. Este viaje no solo descubrió nuevas tierras, sino que también abrió la puerta a una era de exploración y conquista. Hernán Cortés, con su astucia y determinación, conquistó México en 1521, enfrentándose a los poderosos aztecas. Poco después, Francisco Pizarro, con un pequeño pero decidido grupo de soldados, derrotó al vasto imperio inca, asegurando el control español sobre gran parte de América del Sur. Estas conquistas no solo ampliaron el territorio español, sino que también trajeron inmensas riquezas. La riqueza proveniente de las minas de plata de América, especialmente de lugares como Potosí, convirtió a España en la potencia económica más importante del siglo XVI. La plata no solo enriqueció a la corona española, sino que también financió guerras y proyectos en toda Europa. El imperio español se extendía por vastas regiones de América y Filipinas, convirtiéndose en un punto estratégico para el comercio con Asia. Este comercio no solo incluía plata, sino también especias, seda y otros bienes valiosos, creando una red comercial global que conectaba continentes y culturas de una manera sin precedentes. Mientras España se expandía por América, conquistando vastos territorios y estableciendo su dominio en el Nuevo Mundo, Portugal no se quedaba atrás en la carrera por el dominio marítimo. Los portugueses, con su espíritu aventurero y su deseo de expansión, también se lanzaron a la exploración de nuevas rutas y tierras. Bajo el liderazgo visionario del príncipe Enrique el Navegante, conocido por su pasión por la navegación y la exploración, Portugal se embarcó en una serie de viajes de exploración por la costa occidental de África. Estos viajes no solo ampliaron el conocimiento geográfico de la época, sino que también abrieron nuevas rutas comerciales. Vasco da Gama completó la hazaña al llegar a Calicut en 1498, estableciendo una ruta marítima directa a la India, lo que representó un hito en la historia de la navegación y el comercio global. Este logro permitió a Portugal acceder a las ricas especias y bienes de Asia. Brasil, descubierto por Pedro Álvares Cabral en 1500, se convirtió en la colonia más importante de Portugal. La vasta extensión de tierras fértiles y recursos naturales hizo de Brasil una joya en el imperio portugués. La colonización de Brasil trajo consigo una mezcla de culturas, tradiciones y pueblos, creando una sociedad diversa y rica en herencias. El legado del imperio portugués es complejo y multifacético, abarcando desde la arquitectura colonial, que aún se puede ver en muchas ciudades brasileñas, hasta el intercambio cultural y el desarrollo del comercio global. Los portugueses establecieron rutas comerciales que conectaron continentes y facilitaron el flujo de bienes, ideas y personas. Sin embargo, este legado también está marcado por la explotación colonial, la esclavitud y el sufrimiento de los pueblos indígenas. La historia del imperio portugués es una mezcla de logros y tragedias, de avances y abusos que aún resuena en el mundo actual. A principios del siglo XIX, el mapa político de América Latina experimentó una transformación radical. En 1822, Pedro I declaró la independencia de Brasil, estableciendo el Imperio de Brasil. Pedro II, un monarca ilustrado y reformista, impulsó la educación, la cultura y la modernización del país. Durante su reinado, Brasil experimentó un crecimiento económico significativo, impulsado por la producción de café y la expansión de la industria. En 1889, un golpe militar depuso a Pedro II, poniendo fin al Imperio de Brasil y dando paso a la República. Mientras los imperios coloniales se expandían por América, África y Asia, en el extremo oriental de Europa, un gigante dormía, el Imperio ruso. Iván IV, conocido como Iván el Terrible,
sentó las bases del imperio en el siglo XVI. Pedro el Grande transformó al país en una potencia europea, implementando reformas militares, administrativas y culturales. Catalina la Grande continuó la obra de Pedro, expandiendo el territorio ruso y promoviendo la educación y la cultura. A lo largo del siglo XIX, el Imperio ruso continuó su expansión territorial, pero finalmente colapsó en 1917 con la Revolución Rusa. Los imperios han dejado una marca imborrable en la civilización. Su expansión territorial, logros culturales y conflictos han moldeado el mundo en el que vivimos. Desde la vastedad del Imperio mongol hasta el poderío marítimo del Imperio español, cada imperio ha contribuido a la configuración del mundo actual. Los imperios nos recuerdan la importancia de la tolerancia, la justicia y la cooperación entre los pueblos. Que la historia de los imperios nos sirva de guía para construir un mundo donde la cooperación y el entendimiento mutuo prevalezcan sobre la conquista y la dominación.